Venimos frecuentemente con ustedes y comentarles cómo va nuestra economía. Cuando esta sea positiva, para compartir estas buenas noticias, pero también cuando se pudiera dar que no fuera favorable, para que la sociedad pueda conocer los esfuerzos, las medidas que tomemos para fortalecer a nuestra economía. La primera noticia que quisiera compartir con ustedes, que fue dada a conocer la semana pasada por el INEGI, es el crecimiento del Producto Interno Bruto estatal en el primer trimestre de este año. Y como lo pueden ver ustedes en la gráfica, en la barra verde, nuestra economía, la economía del Estado creció en el primer trimestre 4.3%. Esto es un crecimiento sumamente positivo, es una gran noticia para Oaxaca por diversas razones. Porque crecimos por arriba de la media nacional, crecimos en términos mucho más favorables que la mayor parte de las entidades del país, que entidades como el Distrito Federal, Veracruz, Chihuahua, Sinaloa, creció mucho más la economía del Estado. Es una noticia muy positiva porque en todos los últimos 6 años, solo en 2 ocasiones se había crecido, solo en 2 trimestres se había crecido por arriba del 4%. Y nuestro primer trimestre del gobierno del gobernador Gavino Cuellar, se creció por arriba del 4%. Esto es una noticia sumamente positiva que refleja muchas cosas: la inversión que se está dando en el Estado, el crecimiento, las acciones que está tomando el gobierno y cómo se está haciendo todo lo posible por empujar la economía y el empleo. Ahora es muy importante resaltar qué está haciendo el motor del crecimiento de la economía en nuestro Estado. Como ustedes lo pueden ver en este cuadro que está de mi lado izquierdo hasta abajo, la principal motor de la actividad económica en ese trimestre fueron las actividades secundarias, es decir, la economía industrial, especialmente la manufacturera en el Estado, está creciendo a tasas muy elevadas. Durante el primer trimestre del año, las actividades secundarias crecieron en más del 11.1%. ¿Esto qué significa? Que la industria en el Estado se está creciendo y se están generando empleos permanentes en una actividad que va a tener consecuencias muy positivas para el desarrollo futuro del Estado. La segunda actividad que más crecieron fueron las actividades primarias, que como ustedes saben, este sector, especialmente lo que se refiere a actividades agrícolas, es muy relevante económica y socialmente en el Estado, y que haya crecido a una tasa tan elevada, por arriba de lo que creció el PIB nacional, es también una señal muy positiva. Y donde tuvimos un menor crecimiento, pero también hubo un crecimiento muy positivo, fue en las actividades terciarias, en la parte de los servicios. En todos los sectores de la economía hubo una evolución positiva, y esto es una gran noticia para el Estado. Aquí especialmente quiero resaltar que es en esta gráfica el crecimiento de la producción manufacturera. Como les decía hace un momento, han crecido considerablemente el sector industrial, y lo que está moviendo al sector industrial es el sector manufacturero. Si ustedes ven, durante los 3 primeros meses del año, que es la última información que tenemos, es información publicada por el INEGI, ha habido un crecimiento positivo que contrasta con lo que se había dado en el año anterior, un crecimiento positivo del sector manufacturero en el Estado, y particularmente en el mes de marzo se dio un crecimiento muy sorprendente del 15% con relación a la producción del mismo año, del mismo mes del año anterior. Entonces tenemos una evolución muy positiva del sector manufacturero, eso está moviendo hacia adelante a la economía del Estado, y sobre todo, como les decía, son empleos permanentes, es algo que queda permanente, no es algo volátil, sino que le da solidez al crecimiento del Estado. La otra gran noticia que queremos compartir con ustedes es el tema de la generación de empleos. Por 6º mes consecutivo, ya no sé en esto, por 6º mes consecutivo hay un crecimiento del empleo en el Estado de Oaxaca. Y esto lo afirmamos con base en las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social,
que son las cifras más confiables del empleo en el país. Llevamos 6 meses continuos después de un ajuste estacional como se da todos los diciembres y enero. Ustedes pueden ver, todos los diciembres y enero hay un ajuste estacional de la economía y el empleo se reduce después de la actividad de cierre de fin de año. En los últimos 6 meses ha habido un crecimiento continuo del empleo. Durante estos 6 meses el crecimiento acumulado es del 2.7%. Ha habido meses en los que hemos crecido moderadamente, pero ha habido meses sumamente positivos, como fue el mes de abril, que fuimos el segundo estado del país que más creció, y en este último mes, en el mes de julio, fuimos la 7ª entidad del país con mayor crecimiento. Esto es una tendencia positiva, una tendencia constante. Se están generando empleos en Oaxaca, no es lo que decimos nosotros, sino son cifras objetivas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Son empleos formales y esto le da una solidez considerable y sobre todo es una respuesta a la necesidad más básica, a la necesidad más importante que tienen los oaxaqueños, que es contar con empleo y con fuentes de ingreso. Aquí en la siguiente gráfica podemos ver dónde se ubicó durante el mes de julio el estado de Oaxaca y cómo en relación a muchas otras entidades del país, como el Estado de México, como Michoacán, como Tabasco, como el Distrito Federal, etcétera, tuvimos un crecimiento en el empleo mucho más positivo que el que se dio en las otras entidades. Entonces esta es otra gran noticia sumamente positiva. Adicionalmente a esto, otro signo muy positivo de la economía del Estado es el crecimiento de los salarios. ¿Cuál es la mejor forma de medir el crecimiento de los salarios? Con base a cómo se cotizan los salarios al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y podemos ver cómo ha habido una evolución muy favorable este año del salario promedio de cotización al IMSS. Estos son cifras públicas, cifras que aporta una institución distinta al gobierno del Estado de Oaxaca, y aquí podemos decir en términos generales que ha habido un crecimiento de más del 5% en el salario de cotización al IMSS. Esto también es sumamente positivo. Se están generando más empleos, no solo están generando más empleos, sino los salarios también están creciendo positivamente, y esto tiene un beneficio directo en la población del Estado. Adicionalmente a esto, monitoreamos un gran número de variables y queremos compartir aquí con ustedes algunas. Una de las muy importantes que monitoreamos es el consumo de la energía eléctrica. Cuando el consumo de la energía eléctrica crece positivamente, es una señal del crecimiento de la economía de un estado. Generalmente lo que más mueve al consumo de la energía eléctrica es la producción industrial. Si nosotros vemos que esto está evolucionando favorablemente, entonces podemos prever que la economía del estado va a estar creciendo. Por el contrario, si el consumo de energía eléctrica se redujera, pues tendríamos señales de alerta. Y podemos ver aquí cómo ha habido una tendencia muy favorable en el estado, y sobre todo en los últimos meses, donde si ustedes ven la proyección que se hace a través de una revisión económica, aquí se predice el crecimiento del estado y cómo ha habido esta evolución favorable, lo cual es coincidente con las cifras de producción manufacturera, de crecimiento del Producto Interno Bruto del estado. Y también vemos un crecimiento positivo, una tendencia positiva en el índice de ventas netas al por menor. Esto también refleja que las personas, el consumo directo que están haciendo tiene una tendencia positiva. Ahora también hay que decirlo abiertamente, esto todavía no se ha visto reflejado en las ventas netas al por mayor. Se puede dar por diversas razones, porque están desacumulando inventarios los que le venden directo a la población, o por otras razones. Pero es una señal muy positiva que el consumo directo en la calle, que son las ventas netas al por menor en términos reales, han ido creciendo positivamente. Ustedes ven algunos picos y bajadas que son estacionales, especialmente en el mes de enero y febrero, pero posterior a eso hay una tendencia, una evolución positiva que se puede señalar.
Otro de los temas sumamente positivos es el valor total de la producción en el sector de la construcción. Esto es muy importante porque si comparamos el valor total de la producción de este sector de la construcción en relación al mismo periodo del año anterior, vemos que estamos en un promedio mucho más elevado, que casi llega a ser de un 41% en comparación al mismo periodo del año anterior. Entonces, en diversos sectores se está dando un crecimiento muy, muy positivo. Y uno de los temas muy importantes que queremos ir compartiendo con ustedes continuamente es el tema del sector financiero, de la penetración de la actividad del sector financiero en el Estado. Uno de los problemas más graves que tenemos en la entidad es la baja penetración del sistema financiero y la baja inclusión financiera que hay en la entidad. Somos el Estado con menor penetración del sistema financiero. En solo el 8% de los municipios del Estado existen sucursales bancarias. Al no haber una suficiente inclusión financiera en el Estado, se generan varios problemas. El primero es que si no hay una actividad bancaria fuerte, sólida, no es fácil que se genere el crédito, la inversión, la expansión económica. Segundo, si no hay un fuerte sistema financiero en el Estado, estamos vulnerables a que lleguen intermediarios financieros sin los debidos requisitos legales o sin la suficiente formalidad que, como se ha dado en el pasado, han dado fraudes, como el caso de algunas cajas de ahorro. Entonces tenemos que formalizar el sistema financiero del Estado. Esto es una actividad muy importante y esto va a medir mucho, en gran medida, el desarrollo del Estado. De acuerdo a las últimas cifras publicadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ha habido un crecimiento muy positivo en relación al año anterior. Crecieron el número de sucursales en más de 14, creció el número de cajeros automáticos casi en un 10%. Las cuentas de captación es muy importante. En el último año, en los últimos 12 meses, crecieron en 250,000 cuentas de captación. Y el dato que más quisiera yo resaltar son los montos depositados en cuentas de captación de exigibilidad inmediata, que crecieron en más de 1,000 millones de pesos. Y esto lo podemos especificar en un tema que se llama circulante. Se especula a veces por algunos actores si hay circulante o no hay circulante en el Estado. La mejor forma de medirlo objetivamente es con las cuentas, con el dinero que está disponible en los bancos, que existen más de 1,000 millones de pesos que están disponibles en los bancos y que esto significa circulante en el Estado. Y eso ha sido sumamente positivo y es una medida objetiva una forma de medirlo objetivamente. Estos son los temas fundamentales que quisiéramos comentar sobre la actividad económica y hacerles un comentario adicional de un tema que está también en el ámbito de la opinión pública, que es el tema de los subejercicios. El gobierno del Estado está haciendo un esfuerzo y cumpliendo con las reglas de operación, los calendarios, con los proyectos de los diferentes fondos que tenemos. Y nos sentimos muy optimistas y muy positivos de poder cumplir cabalmente con el ejercicio de los recursos que tenemos. Hay algunos diputados federales que han tratado de mencionar el tema del subejercicio. Creo que ellos, o me sorprende que ellos ahora les preocupe tanto el subejercicio, cuando en la administración anterior nunca les preocupó los altos niveles de subejercicio que se dieron. Fue un problema recurrente, un problema gravísimo para el Estado de Oaxaca, todos los subejercicios que se dieron en ejercicios fiscales anteriores. Y para darle algunos ejemplos de lo grave que eran los subejercicios anteriores, les quisiera comentar que acabamos de hacer una conciliación bancaria en las cuentas de finanzas. Revisamos cuenta por cuenta de todas las cuentas bancarias que tenemos y pudimos detectar que de años anteriores al 2011, del 2010 para atrás, tenemos en cuentas
del gobierno del Estado más de 1.923 millones de pesos. Es decir, un subejercicio de esta cantidad de 1.923 millones de pesos que el gobierno anterior dejó de varios ejercicios ahí en cuentas bancarias y que no fueron utilizados para el bienestar de los oaxaqueños. Este es un grave subejercicio que está ahí. Adicionalmente a esto, nos encontramos casi 1.000 millones de pesos subejercidos en el programa de Alianza para el Campo de los años 2009 y 2010, que estuvieron a punto de perder si no fuese por una rápida ejecución de los mismos que hicimos a principios del año, se hubieran perdido el detrimento del campo oaxaqueño. Adicionalmente a esto, logramos el referendo de 250 millones de pesos que estaban a punto de perderse en el programa de infraestructura básica para los pueblos indígenas y en programas de medio ambiente. Entonces ha habido un subejercicio muy grande que se dio en años anteriores, muchos de ellos están documentados en cuenta pública, que ustedes los pudieran revisar. Por ejemplo, en el ejercicio 2008 hubo más de 2.800 millones de pesos de subejercicio, en el 2009 más de 2.356 millones de pesos. Entonces, el gobierno anterior tuvo subejercicios muy grandes y ahora pretenden señalar y cuestionar cuando nosotros ni siquiera hemos acabado este ejercicio. Yo lo que les puedo afirmar es que vamos muy bien en términos generales en el ejercicio de nuestro presupuesto, tenemos las metas muy claras, tenemos una instrucción muy clara del gobernador, estamos avanzando en tiempo para cumplir con nuestro ejercicio presupuestal y así lo vamos a hacer. Les agradezco mucho su asistencia y estoy a sus órdenes si tienen alguna duda o pregunta. Del presupuesto, entonces, actualmente, Citlali López, del periódico Noticias, actualmente, ¿cuánto es lo que se ha ejercido ya del presupuesto? ¿Cuánto ya en porcentaje y en términos económicos, cuánto se ha ejercido? Hicimos un corte después de dar un corte al mes de junio, el primer semestre del año, de los 42.050 millones de pesos que nos autorizó como presupuesto el Congreso del Estado, estaban ejercidos el 53% a la mitad del año. Entonces, es una de las razones por las que digo que vamos en un término muy favorable al ejercicio del presupuesto. Secretario Iván Castellanos, del diario Tiempo. Si habla usted de que hay crecimiento en el empleo, hay crecimiento en la economía, en el Producto Interno, el Bruto Interno, ¿por qué los sectores se manifiestan y aseguran de que están perdiendo sus negociaciones, están cerrando, no pueden contratar a más personal y tienen deudas al IMSS, tienen deudas al Infonavit y el impuesto del 2% del hospedaje? Perdón, el impuesto, ¿qué mencionó? Del 2% del hospedaje. No es el hospedaje, el impuesto sobre nóminas. El 2% es sobre nóminas, el hospedaje es el 3%. A ver, aquí hay que comentar varias cosas y creo que es una pregunta muy relevante que haces, Iván, y es importante aclararlo. Yo estoy en contacto continuo con todos los empresarios. Me he reunido con la mayor parte de las cámaras, con sus consejos directivos, con empresarios y escucho sus comentarios. Los revisamos y los analizamos. Lo primero que tratamos de hacer nosotros es llevarnos por elementos objetivos, que no los aportamos nosotros, sino que los aportan diversas instituciones que miden la economía. Entonces, eso es muy importante. Y que seamos transparentes con ustedes. Cuando la economía vaya bien, lo vamos a señalar aquí, y cuando no vaya bien, también lo vamos a decir, porque pues tenemos que tomar medidas conjuntamente. Por ejemplo, en el tema de los adeudos del IMSS, son cifras también que se pueden obtener públicamente. En el estado de Oaxaca es la segunda entidad del país con mejor porcentaje de cumplimiento de sus cuotas al IMSS. Entonces, cuando alguien dice, bueno, claro que no está pagando al IMSS, las cifras que publica el IMSS objetivas pues, muestran lo contrario. Ahora, cuando nosotros vemos un crecimiento positivo de la economía, eso refleja todo el estado. Pero eso no quiere decir que pueda haber sectores, regiones, que puedan tener de alguna forma una afectación o que no estén evolucionando tan positivamente, y eso lo tenemos que tratar de revisar. Aquí, por ejemplo, hay todavía cuestiones que tenemos que medir cuál es el impacto y cómo se está diciendo. Muchos de los empresarios con los que yo he platicado, que de alguna manera se han visto afectados por la economía o que no ha sido tan favorable para ellos,
están localizados en la ciudad de Oaxaca. Hay muchos temas que no hemos medido todavía. El más significativo es que el gobierno anterior decidió sacar de la ciudad de Oaxaca a 7,000 trabajadores. Decidió cancelar contratos de renta que se daban en la ciudad de Oaxaca. Imagínense lo que significa de derrama económica, 7,000 personas que están en una ciudad, que trabajan, que consumen, que comen, que compran bienes o víveres para llevárselos a sus casas, y de pronto lo dejan de hacer en una zona. El otro día leí una columna de un periódico que decía que el bolero había afectado la economía, decía que también la economía no estaba bien. Bueno, ¿cuántos boleros por ejemplo, del centro, pues boleaban a esos 7,000 trabajadores? Y esos ya no lo están. Entonces, sí hay regiones, sectores que pueden estar afectados, pero por ejemplo, si ustedes van a Reyes Mantecón, la economía de Reyes Mantecón pues, está floreciendo. Y no solo es el tema de Ciudad Judicial. En San Bartolo, Coyotepec, además de Ciudad Judicial, en los últimos años se instaló un hospital de especialidades, el Hospital de la Niñez, la Delegación de la PGR, etc. Entonces ha habido un movimiento geográfico en la economía, que fue una decisión del gobierno anterior. Eso trajo beneficios para algunos y afectó a otros. Y esas son de las cosas que tenemos que medir nosotros en la economía. Por ejemplo, en el tema presupuestal también, nosotros a través de los programas sociales estamos haciendo llegar recursos a grandes núcleos de la población de manera directa, pero están distribuidos en todo el estado. Muchos de esos recursos antes se quedaron en la ciudad de Oaxaca, y ahora a través del programa de 70 y más, del programa de útiles escolares, de la ayuda de discapacitados, están distribuyendo de manera homogénea en todo el estado. Esto va a traer beneficios para muchas comunidades, pero a lo mejor había sectores aquí en la zona metropolitana que captar estos recursos, que los van a dejar de captar. Pero la economía como un todo completo en el estado de Oaxaca, de acuerdo a cifras objetivas y medibles, está evolucionando muy positivamente. Secretario Jaime Guerrero, del periódico Diario. Bueno, después de la serie de cifras y las cuentas alegres que hace, señalar también que la economía en Oaxaca está evolucionando. La Coneval también tiene sus propias cifras. Habla de un incremento en la cifra de la pobreza moderada, pobreza extrema, y un incremento al número de pobres en Oaxaca, más de 2,5 millones de pobres. ¿Dónde quedan entonces estas cifras, las que usted expone, y la realidad que mide la Coneval? Tiene usted razón, Jaime. Creo que es un tema sumamente relevante para nosotros y que queremos que se siga midiendo. El Coneval, no sé si ustedes lo conocen, es uno de los organismos técnicos más profesionalizados y serios que tiene el gobierno federal, y que fue construido especialmente para medir el impacto de los programas sociales y la evolución de la pobreza. De acuerdo a las últimas cifras publicadas por Coneval, realmente en el tema de pobreza extrema no hubo movimiento, pero lo que sí lo decimos con una gran tristeza, es una herencia negativa que estamos recibiendo. Crecieron en 250,000 el número de pobres en el estado de Oaxaca. Fue una de las entidades donde más creció el número de pobres en el periodo 2008 a 2010. Esto es muy grave. Las cifras que nos estamos dando nosotros son cifras en relación al 2011, que es cuando nos corresponde el ejercicio. Las cifras del Coneval miden la pobreza hasta el 2010 y nos preocupa, nos lastima, nos afecta gravemente que el número de pobres haya crecido de manera tan dramática como herencia del gobierno anterior. Y estas mismas cifras del Coneval servirán para medir el éxito de la política del gobernador Gabino Cue. Es una gran prioridad para nosotros mejorar los indicadores de pobreza y sobre todo que en la vida diaria de las familias podamos estar mejor. Son cifras muy interesantes que les sugiero a todos que ustedes revisen. Nuestro mayor rezago está en servicios básicos. Más de un 80% de la población carece de servicios básicos. Cerca de un 80% de la población carece de seguridad social. Un gran porcentaje de la población carece de viviendas. Entonces son cifras objetivas, es algo que heredamos de la administración anterior y que nos servirá a nosotros para que también cuando vuelva el Coneval a hacer un corte podamos medir cómo vamos evolucionando.
y nuestra prioridad desde luego es combatir a la pobreza. El secretario Oscar Vergara para el Grupo CIR. Estos datos que da del 52% ejercidos en el primer semestre, los primeros 6 meses, principalmente, ¿qué se han ejercido? ¿Tienen los datos de cuáles son los...? Qué bueno que lo menciona. En términos generales, hay una gran parte del presupuesto, por supuesto, se gasta en servicios de personal, que se ha ejercido correctamente. Hay otra parte que se ejerce en lo que es adquisiciones y vamos también evolucionando muy positivamente. En lo que traíamos un rezago, que ya estamos poniéndonos al corriente, es en el tema de construcción y de proyectos de obra. Ahí sí no avanzamos al principio de año por diversas razones, que si quieren con mucho gusto las comentamos. Por diversas razones no avanzamos en el tema de ejercicio del presupuesto de obra como hubiéramos querido, pero ya en las últimas semanas se ha dado un avance muy favorable en esto y vamos a cumplir con las normas presupuestales establecidas para cada uno de los fondos. De los subejercicios, nada más para precisar, fueron 1.923 millones de pesos durante el sexenio anterior. No, ahorita es un dato concreto. En cuentas bancarias que dejaron de años anteriores, que incluso están en riesgo de perderse, estamos revisando cada una de las cuentas, estamos hablando de la federación, estamos revisando convenios, reglas de operación. Hay 1.923 millones de pesos. Eso es un dato, eso es una herencia de subejercicio que dejaron realmente del 2010. 1.923 millones de pesos, más 1.000 que dejaron en la Alianza para el Campo, más 250 que dejaron en Pibay y en la parte de medio ambiente. Entonces, si lo sumamos, serían casi 3.200 millones de pesos. ¿Están en eso de regresarse? Están, de esos 1.000 ya crecimos, 250 logramos refrendarlos, y el riesgo son sobre 1.923 millones que ellos dejaron, que estamos peleando con la federación y estamos haciendo todo lo posible porque no se pierda. Eso fue un subejercicio tan solo que dejaron del 2010. Aparte de eso están las cifras que les di para el 2008 y para el 2009. ¿Y esos a qué rubros iban destinados? Bueno, por ejemplo, en el 2009 la mayor parte de ellos iba para salud y carreteras. De los 2.300 que mencionamos, casi 1.000 millones iban para salud y carreteras, otros 279 para educación, en agua potable 242 millones de pesos. Entonces, digamos, en esos rubros es donde más se han ubicado los porcentajes de subejercicio. Secretario, en el caso del empleo, habló de que Oaxaca creció en el número de empleos. ¿Sobre qué estados son más altos Oaxaca? ¿Sobre el estado de México está más alto? También habló de que el empleo creció más. ¿Cuánto es lo que es el salario justo que tiene oaxaqueño? Hay los salarios de calidad y los salarios de localidad. ¿Podría usted decir cuánto gana un trabajador en Oaxaca? Y también habló de lo que corresponde al asunto de la ejecución de obra, los retrasos. ¿Por qué hubo retrasos exactamente? Con mucho gusto. Mencioné la cifra de crecimiento del empleo para el mes de julio y si estuvimos por arriba del Estado de México, si esa es la punta concreta. Crecimos nosotros en 0.54%, el Estado de México creció en 0.52%. Y el salario promedio diario de cotización al IMSS en el último mes que lo tenemos publicado, que es el mes de mayo, fue de 203.9 pesos. Esto es salario diario.